Muy bien, muy buenas noches a todos, señores diplomantes. Hoy bienvenidos a una clase más de lo que es el programa de atención educativa a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Gracias a aquellos que han estado puntuales y pues hemos esperado los minutos respectivos para poder esperar que ingresen todos los participantes, ¿no? Es un tanto complicado también, pues sabemos que cumplen diferentes funciones y muchas veces estamos saliendo recién 6:30, casi 7 de la fuente de trabajo. Entonces, nuevamente, darles la bienvenida una clase más y repetirles que en el momento que ustedes vean necesario, tienen algún aporte, tienen alguna duda, pueden compartir con nosotros. Prácticamente es una clase de participación y de aporte donde todos aprendemos, ¿no? En este caso, las diferentes aplicaciones que pudiéramos estar dando a nuestras enseñanzas, en nuestras aulas, qué estamos utilizando o cómo estamos trabajando. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la clase 2, que es del módulo 2, ¿no es cierto? El programa de atención educativa. Anoche habíamos visto lo que es todo sobre qué es aprender, ¿no? ¿Qué es aprendizaje? Hemos visto cómo aprendemos, los estilos de aprendizaje y prácticamente algo que tenemos que tener en claro a lo largo de este módulo también es que es muy importante lo que es la motivación. Creo que hemos repetido bastante eso y para poder tener un buen aprendizaje, pues tenemos que aprender a dar también una buena enseñanza, ¿no? Entonces, el aprendizaje viene del exterior, viene del medio, de donde nos rodea. Es así que estamos aquí para ver y aprender en esto que prácticamente se da mucho más en estos años, como decíamos, ¿no? La atención a personas con dificultades de atención. Bien, los temas que vamos a ver ahora, los contenidos que vamos a tener esta noche son qué son las dificultades de aprendizaje. Vamos a ver las dificultades de aprendizaje generales y específicas, cuáles son las causas, los tipos de problemas de aprendizaje, detección y diagnóstico, cómo hacemos la intervención, la prevención y finalmente los programas y modalidades de atención para para este, para estas personas con dificultades de aprendizaje, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿qué son las dificultades? Definiremos este concepto para empezar. ¿Qué es una dificultad en conceptos generales? A ver. No sé si alguien nos quiere compartir qué entiende por dificultad. ¿Qué será para nosotros una dificultad? Buenas noches. ¿Cómo está Luis Bryan? Muy buenas noches. Adelante. Muy bien. El sistema educativo plurinacional lo concibe pues como un desfase o desnivel, ¿no? Entre el rendimiento del estudiante y su capacidad, ¿no? Hay que tener bien claro este aspecto. Y esto se da por diferentes factores, ¿no? Externos, internos, y esto determinará si son dificultades específicas o generales del aprendizaje. Cabe aclarar y siempre ser redundante que no está comprometida la inteligencia, ¿no? Por ende, estos estudiantes llegan a tener coeficientes intelectuales ordinarios, ¿no? Entre un rango de 90 a 110. Ahora, si es un rango menor, sería discapacidad intelectual y estaríamos hablando de otra cosa muy diferente a dificultades en el aprendizaje. Ahora, cuando referimos a dificultades específicas del aprendizaje, referimos justamente a estudiantes que tienen trastornos específicos de aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafía, dislalia, ¿no?
Ahora, cuando referimos a dificultades generales del aprendizaje, nos referimos más a temas orgánicos y sociales, ¿no? Justamente problemas, bullying, maltrato psicológico, poca motivación, estilos diferentes de aprendizaje, mala alimentación, ¿no? Ambiente no propicio para generar autonomía justamente en el desarrollo de habilidades de aprendizaje, ¿no? Y entonces concebimos, en pocas palabras, qué dificultades en el aprendizaje es ese desnivel o desfase entre la capacidad que tiene el estudiante y su rendimiento. El rendimiento es muy bajito, ¿no? Muchas gracias, Luis Brian. ¿Usted en qué sistema está trabajando? Soy maestro de educación especial. Maestro de educación especial. Muy Ujú. bien, muchas En gracias. el área de dificultades. Ah, dificultades de aprendizaje. Justo esta área, usted es especialista entonces en estos temas. Sí. Está trabajando con estos estudiantes, ¿no? Bien, como ya lo ha dicho, ¿no? Hay diferentes dificultades. Ya anoche habíamos visto, no sé si estaba anoche, no hemos visto ya cuáles son las formas de aprendizaje, cuáles son las dificultades, ¿no? Entonces, en términos generales, como decía Luis, las dificultades, pues son alteraciones, ¿cierto? Son alteraciones que pueden ser estas de aprendizaje que afectan a la capacidad. Estas pueden manifestarse, dice, en la escuela o en la vida cotidiana, pero no siempre son detectadas, por ejemplo, en la escuela o en la casa, en el caso contrario. De ahí los problemas que tenemos, por ejemplo, en cuanto a información con los padres de familia. No sé si les ha ocurrido cuando en educación regular, específicamente cuando se hace llamar, por ejemplo, a los papás para poder informar de alguna dificultad, pues ellos nos dicen, no, si aprende igual, ¿no es cierto? En la casa no tiene ninguna dificultad. Entonces nosotros no le hemos podido detectar. Entonces no siempre se manifiestan de la misma manera en la casa como en la escuela, ¿no? Estas dificultades de aprendizaje muchas veces no son detectadas en la casa. Y ahí el rechazo a poder, por ejemplo, de los padres de familia, apoyar en este aspecto, ¿no? En muchos casos, incluso suele ser ofensivo para ellos decirles que se ha detectado alguna dificultad en los estudiantes, ¿no? Ok, ya, ya. Bien, como ya se adelantaba aquí también, Luis, nuestro sistema educativo plurinacional, dice, nos reconoce dos tipos de dificultades. Aquí las generales y tenemos las específicas. Como el nombre lo dice, las dificultades generales, pues son aquellos estudiantes que presentan las dificultades generalmente en todas las áreas académicas. Esto pueden ser problemas externos, que pueden ser también temporales o pueden ser permanentes, ¿no? Y en el caso de las dificultades específicas, eh, se limita a ciertas áreas. En el caso, por ejemplo, de las matemáticas, de la escritura, estos también pueden tener un origen neurológico, o sea que ya pueden tener problemas cognitivos que pueden ser derivados de algún problema neuronal, ¿no es cierto? Pero estas dificultades a la vez, las generales, también escuchábamos aquí, ¿no? A Luis, ¿qué nos dice? Las generales pueden ocasionar o pueden ser a consecuencia de problemas familiares, poca motivación, las dificultades en el lenguaje, los problemas de adaptabilidad en la escuela. Eh, ¿Por qué, a ver, decimos que los problemas familiares pueden afectar en las dificultades generales de los estudiantes? ¿Cuáles serían esas dificultades generales que ustedes podrían haber observado, a ver, dentro del aula que afectan a los estudiantes?
Generalmente, Mm, ¿con qué problemas vienen? Adelante, Luis. ya. Para esto hay que tener una base justamente, ¿no? Doy un poquito de contexto y abordo el tema. Primero, nuestro cuerpo, en nuestro cerebrito se procesan neurotransmisores, ¿no? Estos son una serie de químicos que se producen y llegamos a sentir diferentes sensaciones, ¿no? Dopamina, serotonina y también melatonina, que son justamente fundamentales para que nosotros podamos abordar, ¿no? Situaciones de la vida cotidiana. Esto pareciera que no tiene relación. Si me dan unos 2 minutitos lo podríamos abordar, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, primeramente, ¿qué tiene que ver la alimentación, el trato social y la relación de mis familiares en cómo yo voy a abordar los contenidos en mi aula o voy a afrontar mi día? Bueno, tiene muchísimo que ver. Desde el momento en que yo tenga una relación afectiva dañada con mis parentales, ¿no? Voy a llegar a la escuela, primeramente, con los niveles de dopamina bajos, ¿no? Caídos. Hay un desnivel y hay un desequilibrio. ¿Qué es la dopamina? Es justamente un neurotransmisor que me da ánimos y justamente me da ganas de abordar cosas. ¿Cuándo lo sienten? ¿Cuándo ustedes podrían identificar que se les sube la dopamina? ¿Es esa sensación pequeña de felicidad que ustedes tienen? Bueno, cuando les depositan el sueldo, cuando dan un beso, cuando dan un abrazo instantáneo, ¿no? Cuando ganan un premio, cuando algo les sale bien, es una felicidad instantánea, es corta, ¿no? Esta es la dopamina. Muy bien, imaginen que un chico llega a clases con este desnivel de dopamina, obviamente no quiere afrontar la clase, ¿no? Más aún, y acá voy al punto. Está esperando que toque el timbre para subir sus niveles de dopamina para salir a jugar, ¿no? Ahora entendamos bien esto. El estudiante al ver clases monótonas, no va a poner atención, ¿no? Si ya tiene su atención dispersa. Si hay problemas en casa, va a estar pensando en cómo solucionar problemas que no le corresponden, punto uno. Ahora, estos estudiantes por lo general se acuestan tarde a dormir, producen menos melatonina y no comen bien. Por ende, no desayunan, no cenan en tiempos adecuados, ¿no? Y cenan comidas pesadas. Entonces, duermen tarde, llegan cansados a clases, ¿no? Segundo, no desayunan, llegan sin energías, ¿no? Los neurotransmisores no son equilibrados. No tienen serotonina, la serotonina se produce cuando hay una muy buena alimentación, ¿no? Entonces, estos niños tienen déficit de atención, tienen cansancio por lo general, tienden a jugar y a conversar con sus compañeritos de al lado porque necesitan generar dopamina todo el tiempo. Se vuelven adictos a esta, ¿no? Y uno la consigue también a través de de la mala alimentación. Entonces, ¿cómo abordas esta situación? Primer punto, mejoras la alimentación, haces que tu niño se acueste más temprano, ¿no? Abordas el desayuno, que este sea nutritivo, no abundante, ¿no? Haces que las clases sean dinámicas, porque así vas a luchar contra el déficit de atención o la atención dispersa, entonces utilizas gamificación. Al mejorar estudiantes en estos aspectos, vas a mejorar también la relación que tengas con él y vas a eliminar justamente o atacar la frustración que tiene este estudiante al no poder abordar los contenidos. Entonces va a estar más activo, mucho más atento, mejorará la relación intrafamiliar. Por Mm. ende, es como una cadenita de todo, ¿no? Sí influye muchas cosas y nada está separado del todo, ¿no? Por eso es muy importante el apoyo emocional de parte de la familia. Y con apoyo emocional me refiero a ser empáticos, ¿no? No solamente de mejorar tu tarea, a ver qué hiciste, esto no hiciste, criticar es muy fácil y destruir también. Construir es lo jodido, es, a ver, bueno, tenés esto, hijo, ¿cómo puedo ayudarte a abordarlo? ¿Te alimentaste bien? Bueno, yo como papá me haré responsable de tu alimentación, ¿no?
Muy bien. Bueno, te daré Muy todas las bien. condiciones para que puedas descansar tranquilo. Cositas así, ¿no? Es una cadena de cosas, ¿no? Perdón, que empiece Gracias, y empiezo Luis. a divagar. No, no. eh, Muy bien, gracias por compartir más bien estos conocimientos. Es casos como a la familia le cuesta reconocer muchas veces, ahí es donde tenemos que empezar a partir, ¿no? De reconocer y poder tener prácticamente el apoyo de la familia para poder subsanar estas pequeñas dificultades o grandes que se pudieran tener. Entonces, a partir de ello, pues la familia es el apoyo y el trabajo ahí es comunitario, ¿no? En muchos casos, como dice, es fácil poder eh, disminuir lo que es la motivación de los estudiantes o bajar el autoestima de los estudiantes. ¿Qué hacen los papás, por ejemplo, al saber que tienen alguna dificultad? Como papás, ¿qué hacemos, no? Entonces, muchas veces actuamos con sobreprotección. Entonces no dejamos avanzar a los estudiantes en el colegio. Siempre encontramos una justificación. Cuando llamamos a los papás a entrevistas, por ejemplo, en el colegio, ahí la comisión pedagógica hace llamar y siempre la justificación es que está mal, es que no va a poder, es que, y ahí es donde parten las limitaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice este sistema? Nosotros debemos aprender no a poderlos ver como personas débiles, sino a partir de esas dificultades que tiene, pues ellos también tienen otras aptitudes que pueden ayudarles a mejorar y que además pueden ser un apoyo para el resto, ¿no es cierto? Y en el caso de las dificultades específicas, estas ya van directamente, dice, con un daño del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que genera todo esto? Si nosotros no aprendemos a detectar a tiempo, pues los estudiantes van a tener un baja autoestima en el colegio, ¿no? Porque además de que cometemos el error también de decir, bueno, él no aprende bien, o comentamos dentro del curso, no, él va a estar más lento. Entonces, todas estas cosas causan problemas emocionales. Y las emociones, hemos visto anoche, para aprender son muy fundamentales. Y también, aquí mencionaba Luis, es muy importante que emocionalmente nos encontremos bien para poder aprender. Porque si yo no tengo o no es significativo mi aprendizaje, emocionalmente pues me siento frustrado. He encontrado prácticamente muchas diferencias con las de mis compañeros y me he quedado solo, pues se va a aislar más. Con un bajo autoestima no podemos avanzar y no podemos seguir, ¿no? Y esto crea pues dificultades en los estudiantes y a la larga se van aislando del resto de sus compañeros. ¿Cuáles son estas causas para las dificultades de atención? Hay dos causas, ¿no? Y un problema para estas dificultades de atención, que son los factores intrínsecos, que pueden ser de uno mismo, o sea, internos, y los extrínsecos, que están, pues, de nuestro medio, nuestro contexto, que nos afectan, ¿no es cierto?, en todo este proceso de aprendizaje. Los factores biológicos, que nos dicen, pueden ser, por ejemplo, mm, pueden ser ya heredados, puede ser también, como decíamos, parte de la genética, que haya ya alguna dificultad dentro de la herencia, que ellos tengan alguna alteración en algún cromosoma para que estos estudiantes tengan ciertas dificultades o puedan tener estas dificultades cognitivas o factores socioafectivos. Seguimos aquí con lo afectivo y lo motivacional, ¿no? Que sigue siendo un factor externo que determina nuestro aprendizaje. Ahora, internos, están pues a la familia, que siempre será un apoyo, que estarán motivando, o de repente solamente adoptaron
una imagen sobreprotectora para los estudiantes y esto limita para que ellos puedan avanzar. Los factores escolares, eh, generalmente en educación regular, pues se trabaja en aulas de hasta 40 estudiantes, donde muchos de ellos no han sido detectados a tiempo y acarrean este problema prácticamente todos los años que pudieran estar dentro de este sistema regular, ¿no es cierto? Y los factores socioculturales. Muchas veces los estudiantes, cuando presentan alguna dificultad, ¿qué hacen? Los papás tienden a cambiarlos de colegio, tienden a llevarlos a otro lado, pero no se está ahí solucionando el problema, ¿no es cierto? No se está dando solución al problema que ha empezado, sino encuentra otro contexto, otro tipo de compañeros que muchas veces les es más difícil conectarse con ellos, que tienen otras costumbres, otras ideas. Entonces, así pues se va el resultado sería un fracaso escolar, ¿no? También para estas dificultades de atención tenemos los problemas desde la gestación, dicen, ¿no? Incluso durante el parto. La gestación, una etapa muy importante para los niños, especialmente en los primeros 3 a 4 meses, los cuidados que debe tener la madre, una buena alimentación, para esto una preparación, ¿no es cierto?, para poder eh, llevar una vida, lo que podríamos decir una planificación familiar, lo que no tenemos en nuestro contexto, ¿no? Veíamos, por ejemplo, algunos documentales en otros países que pasa, hacen una planificación y dicen de aquí a un año, pues me voy a embarazar, vamos a tener un hijo en familia, hacen todo un proceso de alimentación, desintoxicación, lo que no se tiene aquí. Generalmente, a veces muy jóvenes llegan a embarazarse, eh, cosa que muchas veces lo tienen oculto, no tienen la madurez suficiente, entonces, por lo tanto, pues el desarrollo del feto es muy pobre en cuanto a alimentación, ¿no es cierto? Y muchas veces ni siquiera la madre tiene una buena alimentación. Y también durante el parto, esto lo que es llamado el sufrimiento fetal también, donde en muchos casos pues la falta de oxígeno a tiempo que llega al cerebro causa daños neuronales que pueden llegar a ser permanentes en los estudiantes, ¿no? Bien, continuamos y vemos los tipos de problemas de aprendizaje. Aquí podemos observar dos grupos, ¿no es cierto? Que están los problemas o las dificultades de aprendizaje y los trastornos de aprendizaje. Hay una diferencia en estos tipos y trastornos o dificultades y trastornos de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos la dislexia. ¿Qué dificultad será? ¿Dónde más afecta la dislexia? A ver a qué parte podría afectar. Si está Roxana, entendemos por dislexia. ¿No está Roxana? Jessie, Jessica, debe ser o Jessie, Evelyn. A ver, no sé si están en la clase o han aprendido y se han ido y solamente estamos con Luis. Adelante, a ver, Rosana, Juan Antonio.
parece que estamos los dos. Sí, Luis, creo que sí. A ver, vamos a intentar una vez más. Carlos, tal vez está. Disculpe, Licen, es que Roxana. no escuchaba. Buenas noches, sí. Estoy en clase y estoy escuchando. Lo que pasa es que tengo problemas con mi audio. Solo funciona con mi auricular y no lo encontraba, va a disculpar. Pero entiendo que es una No, sí. dificultad en la lectura. Ya, una dificultad en la lectura. Sí. O sea, que afecta, ¿no? En la lectura. Ya, ¿y cómo podremos detectar esto? Mm, la verdad que nosotros en la escuela vemos por a veces por la omisión de sonidos o por la confusión de algunos sonidos, de algunas letras, ¿no? Entonces Sí, ahí, pero tengo entendido, bueno, a mi experiencia es que siempre trabajo con niños pequeños, eh, niños de primero, entonces todavía en ese grado no se pueden detectar este tipo de dificultades. Tengo entendido de que a partir del tercero o cuarto de primaria ya se puede detectar porque tienden los chicos en primero a confundir o a volcar las letras, a confundir algunas, entonces, pero son problemas que se pueden que en algunos casos se pueden superar, se pueden superar estas dificultades en primero se puede hacer con ayuda o con ejercicio, tal vez de concentración, se pueden superar estas dificultades, pero cuando persisten o permanecen ya en los grados superiores, eh, ya se puede detectar una o se puede diagnosticar como una dislexia. muchas gracias, Roxana. Exacto, este es un problema en lo que es en la lectura. Tienden a confundir las palabras, ¿no? O las letras específicamente cuando están leyendo. Por ejemplo, en vez de decir la R, por ejemplo, confunden con la D, en vez de decir la T con la P. Entonces, tienen esta dificultad, ¿no? En cuanto al reconocimiento de las palabras. Por ejemplo, para decir, no sé, Coca-Cola, Tola, ¿no? Entonces escriben perrito, entonces con la D, pedito. Entonces, sería este problema de dislexia en cuanto al reconocimiento correcto de las palabras. Cambian, ¿no? Y la disgrafía. En este caso, la disgrafía es la dificultad en la escritura de las palabras, ¿no? Tienen dificultad al escribir. En cuanto a la discalculia, pues generalmente esto se puede verificar en las matemáticas. Realmente tienen dificultad en hacer cálculos matemáticos de cifras pequeñas y cifras mentales pequeñas o grandes también, ¿no es cierto? Y en cuanto al trastorno del procesamiento auditivo, se pueden estar escuchando una palabra, pero al momento de interpretarla no da una interpretación cabal. Entonces tiene que ir relacionado esto al momento de escribir o de dar a conocer, por ejemplo, lo que han escuchado, pues cambian o malinterpretan lo que están escuchando. Tienen dificultad en este sentido. Pues y los trastornos. Estos trastornos que pueden ser también temporales, si son detectados a tiempo, por ejemplo, el procesamiento visual. Muchas veces, a ver, en este caso, por ejemplo, pueden cambiar, ¿no es cierto?, la forma o los objetos que puedan estar observando para poder al momento de dibujarlos, ellos pueden hacer al revés, por ejemplo, dibujar algunos objetos al revés, reconocer algunas secuencias para poderlas plasmar en sus cuadernos, ¿no?
y en la expresión escrita también. O sea, todo tiene que tener una relación, ¿no es cierto? Pueden ellos estar pensando en lo que van a hacer una oración completa, por ejemplo. Él puede estar pensando, por ejemplo, en su mente puede estar, los niños juegan en el patio, ¿no? Pero en la expresión escrita, él en ese momento no lo va a escribir así. Entonces puede estar pensando, pero al momento de plasmar esto, pues no lo va a reflejar. Y en cuanto a los trastornos del habla y del lenguaje, suele ocurrir también, ¿no? Entonces las ideas no siempre se fusionan con la acción que ellos están pensando. Pueden pensar, pero hacer otra cosa, ¿no? Para esto nos dice que es muy importante lo que es la formación inicial, por ejemplo, lo que es la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿no es cierto? Esto nos ayuda no solamente a lo que es el movimiento, sino que es en realidad todo. Nos enseña a relacionar lo que pensamos, lo que hacemos. No siempre va de acorde a lo que estamos pensando. Por eso es muy importante dar esa formación en el inicial. Creo que, a ver, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, miren, decían, no es tan importante el kinder, ¿no? Puede pasar directo a primero. Muchas veces se asocian con un gasto de material en el kinder, especialmente en el área rural. He podido observar que los papás dicen, pero no puede entrar directamente a primero. Y ahí es donde se estaría saltando esto del aprendizaje, lo que es la motricidad y coordinación, pensamientos, movimientos, también lo que llegaría a arrastrarse en los grados superiores. Y sí, aquí tiene razón la profesora, en los primeros grados, segundos, no se puede mucho evidenciar esto de la dislexia, disgrafía o discalculia, ya que ellos están empezando recién a escribir, ¿no es cierto?, a conocer los números, las letras. Generalmente, cuando empiezan a detectar y diagnosticar es en un tercero de primaria, ¿no es cierto? Aunque no se limita, puede hacerse en cuarto, quinto, sexto, pero aconsejan en un tercero de primaria para poder detectar estas dificultades de aprendizaje. Listen, Sí, separemos detección de identificación, ¿no? todavía no estamos en esa parte, sí, Claro. Cuando nosotros para detectar es observar, ¿no? Suponemos nomás, nada más, ¿no? claro. Y esa suposición se la hace a través de la observación. Presión nada más. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de detección, nosotros estamos observando y suponiendo eh, las características de este estudiante, ¿no? No estamos identificando, no estamos diagnosticando ni nada. Hasta ahí, nosotros tenemos, ¿qué es detectar? Es observar, ¿no? Entonces, el proceso de detección se puede hacer desde kinder, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay que darle un acompañamiento al estudiante respecto a cómo lee, cómo escribe y puede madurar sus funciones básicas, cognitivas y ejecutivas hasta los 8 años, ¿no? Porque a partir de entre los 7 y 8 años, sus funciones básicas, cognitivas y ejecutivas ya estarían maduras. Es por eso que se espera ese lapso de tiempo y ya empieza el proceso de identificación, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante ya ha conseguido la plenitud de la maduración de sus funciones básicas, cognitivas y ejecutivas. Por lo general se da a los 7 años, pero hay niños que pueden conseguirlo a los 8. Hay otros niños que pueden conseguirlo mucho antes, ¿no? Pero ese es el rango que se maneja a partir justamente de segundo de primaria, tercero de primaria, ¿no? En este lapso de tiempo ya se puede empezar con el proceso de identificación, ¿no? Ya ahí ya corresponde hacer la derivación de las señales de alerta de signos de riesgo que hemos observado en nuestro estudiante para identificar ya con precisión, ¿no?
qué es lo que sucede con nuestro estudiante y si tiene algún trastorno específico del aprendizaje. Gracias, Luis. Eso quería aportar nomás, Lisa. No, Perdón por cortar. muchas gracias. No, muchas gracias. Todo aporte es bienvenido. Bien, entonces, claro, es diferente, o es difícil, por ejemplo, la identificación. Detectamos, ¿no? Incluso ya desde más pequeños podemos detectar, incluso desde bebés, si el llanto no es normal, si los movimientos o las respuestas no son normales, detectamos. Pero ya para la identificación, pues son estudios específicos que se los van a realizar, ¿no es cierto? Gracias, Luis. Y aquí tenemos las dificultades y los trastornos de aprendizaje. Tienen ciertas diferencias, ¿no? Las dificultades, dice, son desafíos que se pueden enfrentar en ciertas áreas, como ya hemos visto, lo que es en la lectura, escritura, en las matemáticas para resolver problemas. Estos, dice, son temporales y no tienen nada que ver con la salud mental. Pueden seguir por diversas razones, ¿no es cierto? Esto, la motivación, dice, es muy importante para mejorar estos aspectos, para poder mejorar. Siempre un estímulo o un muy bien, felicidades, adelante, esta vez lo lograste o sigue así, entonces alienta mucho a los estudiantes y se sienten siempre motivados para poder ir aprendiendo y mejorando cada día, ¿no? Estos trastornos de aprendizaje, dice, son mucho más complejos y se diferencian, dice, en que el cerebro procesa la información, por lo que no desaparecen con el tiempo ni con una enseñanza estándar. Estas dificultades vienen desde que naces, dice, aunque puedes aprender estrategias para manejarlas. Entonces, estos trastornos de aprendizaje, si son detectados, identificados y tratados a tiempo, entonces pueden ser mejorados durante el proceso escolar. Pero muchas veces volvemos a repetir esta parte, por falta de información en la familia o querer reconocer alguna dificultad o un trastorno, pues se los mantiene incluso ocultos y se niega ante la unidad educativa que se pueda presentar alguna dificultad o algún trastorno de aprendizaje, ¿no? Aquí vemos lo que es la detección y el diagnóstico que nos decía Luis, ¿no? Podemos identificar, pero ¿cuándo podemos diagnosticar? Dice, pueden detectarse durante el proceso de lectoescritura. Cualquier alteración previa puede verse normal del propio aprendizaje. Para esta detección se utilizan cuestionarios, diferentes tipos de cuestionarios, ¿no es cierto? Antes del diagnóstico definitivo, dice, es necesario una evaluación psicopedagógica. O sea, detectamos, identificamos, pero para dar un diagnóstico necesitamos una evaluación psicopedagógica. O sea, no podemos dar un diagnóstico en la unidad y tampoco podemos, mm, como les digo, identificar específicamente al estudiante dentro del aula y pues decir, nuestro estudiante con dificultad. Entonces, todo esto lleva a que el alumno tenga un bajo autoestima. Generalmente se sabe, los compañeros del aula pueden escuchar esto y hay que manejarlo con mucho cuidado. No es que nosotros dentro del aula podemos dar un diagnóstico, ¿no? Especialmente en lo que es educación regular. Ya en educación especial, pues en muchos casos ya han ido con un diagnóstico, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya es más fácil saber cuál es el diagnóstico. En cambio, en educación regular, pues no, simplemente hemos hecho una identificación y a partir generalmente las comisiones pedagógicas son las que apoyan en este aspecto, será una detección y si es algo
más profundo, pues se derivará ya a otras instancias para tener un diagnóstico, ¿no? Del estudiante que está pasando estos problemas. ¿Y cuál es la importancia de una intervención a tiempo? ¿Qué ocurre si no identificamos a estos estudiantes y no se les hace un diagnóstico durante la etapa escolar? En este caso, no sé si hay alguien que esté trabajando en educación regular. Yo, Licen, yo trabajo en educación regular, pero trabajo con niños pequeños. Ah, con pequeñitos, ¿no? Sí. Sí, pero yo, cuando veo niños que tienen dificultades, por ejemplo, yo tengo un niño en mi clase que se frustra rapidito, se mete debajo de la silla, la motivación para hacer los trabajos le dura muy poco. Y yo vengo, ya este es mi segundo año, en que insisto con la mamá para que le pueda hacer un diagnóstico porque obviamente yo no tengo especialidad en detectar, ¿no? Qué tipo de dificultad tiene el niño. Pero a veces tropezamos con eso. Mire, hasta ahora la mamá no ha buscado un lugar donde hacerle un diagnóstico. Y, y bueno, el niño continúa, ha cambiado un poquito, está un poquito más dócil, tratando de que él no se frustre, de motivarlo, de que bonito hiciste, viste que puedes hacer, entonces hagamos así, ¿no? Pero la verdad que siempre es necesario el diagnóstico, ¿no? Para poder saber, y bueno, hay centros pues que se dedican a hacer ese tipo de atenciones para que ellos puedan ir superando sus dificultades, pero mucho depende del diagnóstico que se les haga, ¿no? Sí, sí, gracias, Roxana. Aquí, como volvemos a ver en este problema que presenta con sus estudiantes, juega un papel muy importante y fundamental los padres de familia. Si ellos no están dispuestos a iniciar el tratamiento, a poder llevar a algún centro especializado, a poder primero reconocer que hay alguna dificultad o algún trastorno, pues no se va a poder adelantar, ¿no es cierto? Nosotros en educación regular hacemos la derivación, pero en muchos casos no van. En una ocasión, por ejemplo, cuando recién entré a una unidad, mm, tenía una estudiante en segundo de secundaria y porque, yo pregunto a los maestros ¿por qué está en este grado? Porque recibí sus evaluaciones, entré a verle en el aula, a hacer un seguimiento y prácticamente tenía, por ejemplo, eh, creo que de unos, a ver, segundo de secundaria estaría en sus 13 años, pero tenía la maduración cognitiva de unos 9, 8 años, ¿no? Ella quería dibujar todo el tiempo, no entendía si no era con dibujos, y yo preguntaba, pero ¿cómo es que ha llegado a este grado? Y me decían que anteriores gestiones, pues la mamá había explicado que ella no quiere aprender, que se había caído y había sufrido un golpe en la cabecita y que no le puede llevar a ningún lado. Entonces ahí faltaba la orientación también de la unidad educativa para poder derivar a los especialistas, ¿no? Para poder trabajar con quizás psicólogos, pedagogos en este caso, pero no se tenía. Y miren ya, ¿qué va a hacer? No va a avanzar más de un segundo, tercero, decían, pero el daño ya está hecho, no ha sido nunca diagnosticada, no ha sido intervenida y seguramente también esto influye mucho lo que son los problemas socioculturales, los problemas económicos de muy bajos recursos, especialmente en las áreas dispersas, rurales, pues poco se atiende a estas necesidades, más que todo por parte de los padres de familia.
¿no? Entonces es una dificultad que tenemos en educación regular. Como dice Rosana, mucho también depende del apoyo de los papás, ¿no? En este caso. Entonces es muy importante la intervención, dice, a tiempo, porque se puede actuar, dice, cuál es el factor de riesgo para un futuro. Pueden generar problemas, nuevamente aquí nos dicen, de autoestima. Si no es detectado a tiempo, ¿qué va a pasar como un estudiante descuidado, solamente como un estudiante, en otras palabras, ah, no, este es flojo, dicen, ¿no es cierto? Esos términos utilizan los docentes y simplemente va a pasar así y no va a ser tratado con las adaptaciones necesarias para su nivel de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la clave? Dice. ¿Cuál será ver la clave? ¿Habrá una sola receta para poder entender las dificultades de aprendizaje? Porque dice, estos no se centran únicamente en los aspectos personales del menor, sino que se debe considerar y analizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Entonces aquí nos repite y nos dice, depende de cómo enseñamos para que ellos también puedan aprender. ¿Cuál será entonces la importancia y el rol del maestro dentro de de esta enseñanza a las dificultades de aprendizaje? ¿Qué debemos hacer como maestros? Yo pienso que tenemos que motivar, buscar estrategias para que él pueda ir avanzando tal vez a su ritmo, pero eh, hacerle una adaptación curricular, motivarles lo poco que ellos avanzan, lo poco que hacen, como le digo, a su ritmo. Y eso, ¿no? Ser paciente, ser cariñoso y eso nomás nos queda, pues, ¿no? Para que ellos vayan avanzando. Muy importante lo que nos dice Roxana, ¿no? Y Roxana, y recordando también, cada uno tiene un ritmo, dice, ¿no? De aprendizaje. Sí, Y respetar ese ritmo y poder apoyar ese ritmo es muy importante, ¿no? Eh, pero ahí viene lo que es la paciencia, como dice el cariño, la educación con calidad y calidez, ¿no? En algunos casos quizá tendremos que olvidarnos de un concepto, de algo memorístico, de una teoría y pues salirnos un poquito de esa estructura que tenemos, terminar mis contenidos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para dar una calificación cuantitativa. Entonces es muy importante, muchas veces una palabra, un gesto cálido y cariñoso puede hacer mucho para que estos estudiantes puedan cambiar de actitud, ¿no? Es muy sí, importante. yo tengo en mi curso el caso de un niño que no trabaja, no le gusta hacer, copiar, dibujar, sus rasgos motrices son impreciso, pero él reconoce todas las letras, las consonantes, las vocales. Y en una ocasión, y esto como anécdota, ¿no? Porque a veces uno este, no piensa, no cree que ellos puedan llegar a avanzar. Entonces, como él no trabaja, trabaja muy poco, entonces yo lo llamé a su libro para que lea y vino y leyó una página, toda la página. Y le digo, ya, muchas gracias, sabes que leíste hermoso, ¿no? Que ya sabes leer. Y me dijo, ¿y esta otra cuándo la voy a leer? ¿O crees que te lea esta o esta? Y empezó a mostrarme las páginas del libro. Entonces, me alegró tanto, yo lo felicité y me quedé realmente sorprendida, ¿no? Porque yo no lo había escuchado leer con esa lectura fluida. Claro, él está repitiendo, sí, ¿no? El primero, pero para la condición que tiene, pues es realmente satisfactorio escucharlo leer con esa fluidez. Qué bueno, entonces ahí Roxana juega esto lo que es la capacidad del maestro para poder motivar,
no nos saltemos ese aspecto de la motivación, ¿no? Para poder ayudar a nuestros estudiantes. Quizá veíamos como estos problemas vienen familiares, los problemas familiares no solamente son pues económicos, hay problemas de enfermedad en la casa, peleas, entonces diferentes aspectos que pueden influir al estudiante para un correcto aprendizaje, ¿no es cierto? Ellos vienen con la cabecita cargada, quizá vieron en la mañana una pelea, ¿no es cierto? Y pues están en el curso pensando en esto o están, no sé, en el curso están de hambre y esperan el sonido de la campana para ir a comer, como decía Luis, ¿no es cierto? Ellos realmente para que vuelva a cargarles esa energía o esa dopamina, pues están esperando alguna motivación, ya sea recreo, ya sea una recompensa que puede ser un dulce, ya puede ser una palabra de afecto. Entonces, todo eso motiva a que ellos vayan mejorando cada día, ¿no? Bueno, y es muy importante también poder escuchar, por ejemplo, a los estudiantes, si han sido detectados, han sido identificados y diagnosticados, entonces, ¿por qué no acercarnos a ellos y poder conversar de vez en cuando y poder decir realmente cómo se sienten? Muchos de los estudiantes se sienten frustrados, generalmente, ¿qué manifiestan, no? Dicen, por ejemplo, habían estudiantes que dicen, me distraigo porque hay mucho ruido, me molesta el asiento y el uniforme, dice. A veces les exigimos corbata y bien sentados en en el colegio y sin embargo no nos ponemos a pensar el calor y algunos estudiantes no pueden estar quietos o se distraen, tienen una atención dispersa, cualquier pequeño ruido, entonces ellos, si están viendo el pizarrón y hubo un ruido allá afuera, entonces levantan la mirada y su atención es afuera, ¿no? Les cuesta escribir, dice, porque a veces dictan los maestros y es muy rápido. Y además está pendiente de la letra que le salga bien. Encima que a veces les decimos, pues tu letra es muy fea, no se entiende lo que escribes. ¿Cuál va a ser si tiene una dificultad? No reconoce bien las palabras, las letras y encima tiene que hacer una letra bonita, ¿no? Cuando confunden las letras, los números, los símbolos, dice, pierden el interés porque deben estar sentados todo el tiempo y sin moverse, ¿no? Entonces, generalmente estos estudiantes siempre dejan sus tareas vacías porque no han entendido o se ponen a jugar y conversar y algunas cosas realmente no les interesa. Porque decíamos que el aprendizaje debe ser significativo, ¿no es cierto? Entonces, para ellos, si no han tomado interés, pues no es significativo para ellos. Tenía, hace unos 3 años tuve la oportunidad de trabajar. Yo soy maestra de formación en educación secundaria. También tengo formación con estudiantes de primaria, educación especial. Di un cuarto de primaria me tocó. Entonces tenía un estudiante que cantaba todo el tiempo, ¿no? Estaba explicando el tema, pero él tarareaba una canción, cantaba y se movía, ¿no? Todo el tiempo. En las primeras clases y estudiante no debe aprender nada. Que le decía, un poquito más bajito, le decía, cantaba. Pero si hacía una pregunta, él empezaba a hablar y sabía todito el tema. Incluso, ¿qué hacía? Puedo pasar al pizarrón y dibujaba más lo que había entendido y había interpretado el tema, ¿no? Entonces, a él generalmente lo limitaban y decían, estate quieto, escribí el tema, no te muevas y está callado. Entonces no podía aprender así. Él decía que tiene que cantar, que tiene que moverse, porque movía los pies todo el tiempo. Entonces ahí nos falta, es educación regular, ahí nos falta poder aprender a siquiera detectar, ¿no? Nos falta mucho la formación en educación regular para poder ayudar a estos estudiantes. Además de que tienen muchas ideas
se sienten desmotivados, les aíslan sus compañeros en las diferentes actividades, entonces es todo un mundo en su cabecita que no les ayuda a avanzar correctamente, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de estos estudiantes? Generalmente, si ellos han sido diagnosticados, también se comete el error, pienso por los padres de familia, en este caso también por los maestros. Dicen, no, yo eh, tengo un TDAH, por ejemplo. Tenía un estudiante que decía, yo tengo un TDAH y por eso nunca voy a aprender. Pero realmente qué mal le han orientado, ¿no? Yo le digo, pero ¿quién te ha dicho que con un TDAH no se puede aprender? No, así me han dicho en mi casa, vos no sabes nada, ya tienes TDAH. Entonces vean el error y el daño que se está haciendo al estudiante, ¿no? Y ellos dicen, nunca voy a poder hacer miedo, nunca voy a poder hacer nada. Prácticamente, pues sus expectativas hacia el futuro o pensar en el futuro, pues les genera miedo, les genera pensar en una vida profesional, por ejemplo, poco, poco pueden pensar y esperar o tener una formación profesional para ellos. Sus expectativas son muy bajas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Y también en las escuelas, para eso se les va formando, no sé, por ejemplo, en educación especial, por ejemplo, ¿cuál es la expectativa a futuro que que tienen los estudiantes que puede ser con algún trastorno, ¿no? Generalmente ellos dicen, va a pasar a este curso nomás por lo menos para que aprenda a vivir en sociedad, que pueda relacionarse con su entorno, que pueda desenvolverse en su medio social y ahí se va a quedar. Miren, nosotros ya formamos esos conceptos, formamos esas ideas para el futuro de estos estudiantes. Pero ahora las formaciones, por ejemplo, técnicas tecnológicas, se van orientando más a estas personas con dificultades o también con discapacidades. Por ejemplo, he visto formación técnica tecnológica para discapacidades, hay, por ejemplo, gastronomía, corte, donde hay, por ejemplo, aquí yo les hablo desde Sucre y hay lugares, por ejemplo, que han salido de gastronomía y han abierto sus centros. Por ejemplo, hay uno que hacen postres, ellos elaboran, envían, atienden, hay otro lugar que hacen pizzas. Entonces ya se está abriendo más los espacios y dando ya otra perspectiva al futuro de estos estudiantes. O sea, no solo quedarse y para que estén en casa y no puedan hacer nada, ¿no? Sino ya se está centrando más para que ellos puedan tener un medio incluso de vida. Y en educación especial, me decía Luis, creo que trabajando ¿quién más trabaja en educación especial? ¿Cuál es la expectativa a futuro que se puede dar a estos estudiantes? Yo trabajo en educación regular, pero soy mamá de niña especial. Entonces, en mi experiencia personal como mamá, bueno, mi expectativa es que ella pueda avanzar. Mi niña tiene síndrome de Down y ella va a su centro, tiene su centro desde que nació. Entonces, nosotros como papá vamos viendo su avance de ella y bueno, es otra, ¿cómo le explico? Es muy diferente, es muy distinto el poder ver los logros de ella, ¿no? No es suficiente que ella sea independiente, que se bañe, que se cambie, que, que pueda ayudar en las cosas de la casa. Y bueno, en el centro están ahí hasta que son mayores de edad y luego, dependiendo de las aptitudes y de las capacidades que ella tenga, se pueden ir quedando al taller para hacer cerámica, gastronomía, eso, Lisa.
Sí, realmente, Roxana, es muy interesante ya la nueva perspectiva que se ha dado a la formación de estas personas con algunas dificultades o también discapacidades, ¿no? Y ahí muy importante como mamá, como padres de familia, reconocer y poder pues seguir apoyando, ¿no? Y no solamente tomarlo, como decíamos, como algo que los vamos a sobreproteger y decir no va a poder, sino Sí, debemos adaptar, dice, nuestros contenidos, pero no en la teoría, o sea, no les vamos a enseñar otra cosa, sino la estrategia que vamos a aplicar con ellos. El concepto, exactamente. el aprendizaje, ¿no es cierto? Es el mismo, es científico. Si yo enseño biología, geografía, matemáticas, o sea, el contenido no lo voy a alterar, sino la Claro. estrategia. Eso, la Sí. estrategia. Yo- El cómo Por le eso voy a yo enseñar. de- desde mi experiencia como mamá, veo también como maestra de que las mamás no aceptan, ¿no? No aceptan las dificultades o la discapacidad de sus hijos y pretenden que en el aula regular, que en la educación regular, llevarlos. Para ellas les es suficiente ir a dejarlos al colegio y al parecer yo a veces pienso de que hay mamás que no les importa, ¿no? Hasta dónde ellos puedan lograr o qué es lo que se puede hacer con ellos. Entonces, yo por eso insisto en que se les haga un diagnóstico para poder ayudarlo. Yo le explico a la mamá, señora, nosotros no, este no es un centro especial, ¿no? De especialista en, en niños con discapacidades, pero o con dificultades así, este, sobre todo con una discapacidad. Pero la mamá dice no, y incluso hasta la directora dijo, la normativa dice que no los podemos rechazar. Y yo le digo, como la normativa puede decir muchas cosas, pero también yo le hablo como mamá. Y como mamá uno tiene que ser consciente del hijo que tiene y saber y buscar ayuda. Y buscar ayuda para tratar de sacar. A veces en la escuela uno no puede, si no le hacen un diagnóstico, más bien estamos, eh, no sé, entorpeciendo, qué sé yo, en que él pueda estar yendo a un centro para explotarle sus capacidades que él puede desarrollar. Entonces, pero eso la mamá no lo entiende, no lo entiende. Se conforman con dejarlo en la clase y ir a recogerlo a las 6 de la tarde y no saben realmente cuánto es una lucha trabajar con los pequeños. Eso sí. Sí. Sí, es esa negación, ¿no? Es esa negación de querer aceptar porque por el miedo al rechazo también en las familias, eh, por el miedo a tener que dar explicaciones, tal vez ellos. Y como dice usted, Roxana, esto limita para poder ayudar a estos estudiantes, ¿no? Sí, dicen, es realmente, para mí esa es otra dificultad que enfrentamos los papás, ¿no? La aceptación de los Sí. papás. Si bien dice la Constitución política, pues la educación es inclusiva, se ha Claro, obligado a la aceptación e inscripción de estos estudiantes, pero si bien se los ha inscrito, se los ha integrado, pero en muchos casos no se los incluye, ¿no es cierto?, a las diferentes ah, actividades. Todavía exactamente, no hay esa sí, inclusión, hay una integración, ¿no es cierto? exactamente, sí, pero no inclusión. Eso, exactamente. No hay una inclusión, ¿no? Nos falta todavía. Aquí la relación de los profesores para que haya un buen desarrollo es muy importante, dice, de las necesidades o de las dificultades de aprendizaje, influyen en la interpretación, es lo que les decía, por ejemplo, muchos de los profesores, si desde el momento en el que se sabe este niño tiene una dificultad de aprendizaje, no, él no va a pasar, ¿no? Nos hacemos estos conceptos y ya los estigmatizamos. Decimos, va a volver a fracasar, necesitan mayores refuerzos, cosa que yo no tengo el tiempo porque tengo otros alumnos que atender. Además, él no va a avanzar y necesito otros que sí realmente se están formando y van a avanzar, ¿no?
Y además que actúan muchas veces, tanto papás como maestros, dice, merecen más compasión. Entonces pensamos que al mirarlos con lástima, con pena a los estudiantes, pues se va a contribuir a ese su aprendizaje. Y por eso se minimiza el esfuerzo que ellos pudieran hacer. Podemos explotar mucho más de ellos, pero, no, me da pena, ¿cómo va a ser? Pobrecito, ¿no es cierto? Entonces ese también es un limitante para poder avanzar con ellos, ¿no? Y con los padres de familia. Decía, muchos de los papás cuando se les dice, ¿tienen alguna dificultad? Ellos dicen, no, no tienen, no se ha visto nunca en la casa, él hace todas las actividades normalmente y es como decía Luis, tienen un coeficiente intelectual normal generalmente. No se les puede, dice, diagnosticar esa deficiencia cognitiva, está oculta, dice, lo que puede definir una inadecuada comprensión y cómo nosotros podemos detectar a estos estudiantes. Dice, podemos ver, por ejemplo, que repiten patrones comunes, ¿no es cierto? Niveles bajos de coherencia, piensan pero hablan diferente, o realizan, por ejemplo, no sé, diferentes actividades dentro del curso, de repente están haciendo algo y se saltan o gritan o cantan, entonces tienen algunas actividades fuera de lo común. Ahí ese puede ser ya una alerta, ¿no es cierto? O generalmente son ansiosos o se desvalorizan, dicen, ¿no? Generalmente cuando decimos a alguien vas a poder, no, yo nunca puedo, no, nunca voy a hacer, porque no entiendo. Entonces, lo que tenemos que cambiar son los estilos educativos, dice, que de sobreprotección o de estructuración. O al contrario, también puede ser muy rígido ya también, donde decimos, no, todos aprenden lo mismo. ¿Y por qué a él le voy a dar más fácil? Y la calificación no es justa para los demás. Entonces, también corremos mm, con estas dificultades y con esas malas interpretaciones por parte de los profesores cuando se les pide, pero es que tiene que darle otra, hacer una adaptación más fácil. Entonces, ¿por qué va a pasar de curso? Que se quede, ¿no? Entonces es todavía muy difícil poder integrar estos conocimientos dentro de lo que es educación regular, ¿no? ¿Cómo Sí, podremos Licen. prevenir? Ay, adelante, adelante. No sé si alguien quiere Sí, participar. sí, tengo un caso también en mi curso. eh, este niño no se le entiende lo que habla. O sea, es más un grito lo que dice, pero reconoce las letras, los sonidos y puede leer. Este es su segundo año en el colegio, en el grado, pero bueno, hay que calificarle lo poco que él avanza y obviamente que él no se va a quedar de curso, va a pasar al inmediato superior porque tiene dificultades, pero el niño está, pues, ¿no? Entonces no puede quedarse repetir y repetir en el mismo curso. Va a ir al otro grado y así con sus dificultades tiene que avanzar, tiene que ir al otro grado, ¿no? Para ir logrando el que se integre, que pueda ser sociable. Entonces son otras cosas las que se logran, que son muy pocas, pero al final de cuentas se van logrando. Gracias, Roxana. Entonces, no tenemos que tener pues esa falsa idea de que él no lo va a lograr y se va a volver a quedar, ¿no? Ahí a nosotros estamos estructurando también hasta nuestras ideas, ¿no? Nos hacemos un preconcepto de que no va a avanzar, ¿no? Bien, ¿y cómo podemos prevenir? Primero dice, los padres deben ser los educadores. Hay que trabajar directamente con ellos, ellos que tengan el conocimiento de qué son las dificultades y cómo pueden hacer. Es muy importante la información, dice, esa relación entre padres de familia y maestros para poder
prevenir debe haber pues una correcta orientación. Muchos de los padres de familia no tienen el conocimiento. Y en este caso de las escuelas regulares, no se da a los papás. Sería bueno que haya, por ejemplo, talleres de formación, talleres de información para ellos, que desde las distritales incluso puedan dar sobre dificultades de aprendizaje a los papás, para que ellos pudieran ya hacerse la idea y poder ayudar en casa, ¿no? Y no ser solamente venir a las clases y dejarlos y llevarles, ¿no es cierto? En el caso de educación especial, ¿cómo trabajan con los papás este aspecto? ¿Quién trabaja con educación especial? Tal vez Juan Antonio, Jesse. A ver, más participantes. Hace rato estábamos solo con Luis, ahora con Rosana. A ver, con educación especial, les vuelvo a repetir, ¿cómo trabajan este aspecto de la coordinación con padres de familia? Yo no trabajo con educación especial, pero como mamá, la profesora coordina con nosotros, con los papás, en las actividades, para hacer las ayudas en casa. Ella también viene a la casa una vez por trimestre a observar lo que la niña hace, su cuarto, si ordena, si barre. De ese modo se apoya, ¿no? Entonces, en todas las actividades uno como papá tiene que estar con ellos. Eh, el día de la familia, en los agasajos, en el día de en aniversarios del colegio, participación de festivales, porque hacen actividades, actividades curriculares como hacemos en el aula regular, en la educación regular. Ellos también Mm. hacen, solo que con el apoyo de los padres se puede lograr. Ellos solos no pueden salir a los festivales, a ningún lado sin apoyo de los papás, ¿no? Son niños que necesitan estar acompañados de una persona mayor. Pero la profesora, y cuando ha tocado trabajar de manera virtual, ella también pregunta qué están haciendo, muéstreme cuando ellos ayudan en las actividades de casa, en la cocina, en todo eso, ¿no? Pero siempre, siempre es un trabajo coordinado con los padres de familia. Cuando toca la limpieza, los papás van, acompañan a los chicos, ayudan a limpiar a la maestra. Cuando la maestra necesita poner algunas cosas dentro del aula, algunos cuadros, colocar algunos percheros. Siempre, siempre están los papás. Hay que estar predispuesto como papá para ayudar y involucrarse en lo que es la educación. Sí. Sí, pienso que esta es una de las razones, por ejemplo, por qué algunos no les llevan a otros centros especializados, porque como dice, la coordinación es permanente, ¿no? Tienen que estar en todas las actividades, además que hacen también ya un compromiso de apoyo constante, ¿no es cierto? Aquí Jessy seguramente no puede habilitar su audio, nos dice, es muy difícil trabajar con los padres de familia, dice, ¿no? No hay coordinación. Entonces también es la excusa de la falta del tiempo, del trabajo, que no se puede coordinar muchas actividades con ellos, ¿no? Em, Dentro de la Constitución Política del Estado, estos programas de atención a estudiantes con dificultades del Ministerio de Educación dice, tiene estas características, ¿no? Nos dice cómo debemos trabajar o cómo trabaja
o qué ofrecen estos programas de atención, ¿no? Dicen, brindan atención educativa integral. O sea, tiene que ser esta atención integral a los estudiantes. Desarrollan dos modalidades, ¿no? Que vamos a ver, la directa y la indirecta. Toma en cuenta las necesidades, intereses, y expectativas de los estudiantes. Se basa en el modelo sociocomunitario productivo. Y además que se desarrolla en coordinación con el subsistema de educación regular, alternativa y especial. Vamos a ver que en estas modalidades, pues hay una relación constante, en todos estos sistemas de educación, alternativa, especial y regular, para poder trabajar estas modalidades, ¿no es cierto? Y como nos habla de lo holístico, entonces, ¿qué nos propone el sistema educativo nacional con estos estudiantes? Dice, al igual que en todo el sistema educativo, ya sea regular, especial o alternativo, debemos trabajar de manera holística, o sea, evaluar todas las dimensiones de los estudiantes, o sea, en el ser, en el saber, en el hacer y en el decidir. Aquí hablábamos, por ejemplo, de la motricidad, que es muy importante, y la motricidad nos dice que nos ayuda a ver el desarrollo real de lo que es estas cuatro dimensiones de los estudiantes. O sea, tiene que saber, tiene que saber hacer, saber decidir y saber ser, nos dice los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, en cualquiera de los sistemas nos dice, se debe evaluar estas cuatro dimensiones, como ser, por ejemplo, en el ser, las actitudes, emociones, pensamientos, la práctica de valores, sin dejar al lado todos estos aspectos de los estudiantes, ¿no es cierto? Es muy importante, por ejemplo, tomar en cuenta lo que son las áreas transversales, porque de acuerdo a cómo se sienten, a cómo piensan los estudiantes, a cómo están de manera emocional, estos estudiantes van a aprender van a saber. Van a saber lo que es, por ejemplo, y ahí empezarán lo que son los conocimientos científicos, de manera crítica, de manera reflexiva, y en el hacer, se evaluará, dice, el desarrollo de las capacidades, habilidades, esto, acompañado de los conocimientos de la vida diaria. Y finalmente, sabiendo estas otras dimensiones, él tendrá que aprender a decidir. Para eso es la capacidad de reflexionar, la toma de decisiones, resolución de conflictos. Ayer, por ejemplo, Giovanna, creo que ahora no está en clase, nos decía, yo trabajo con grupos de líderes, nos decía, ¿no es cierto? Yo aliento mucho a lo que es el liderazgo. Trabajaba con grupos donde aquellos que participaban más eran los líderes, aquellos que guiaban a sus grupos. Entonces, él hace una enseñanza cooperativa y además el fomento de lo que es el liderazgo para los estudiantes, ¿no? Que es un aspecto muy importante y que ellos se esforzaban más para ser reconocidos dentro del aula. Era una recompensa para ellos, ¿no? Dentro de estas modalidades de atención, como les decía, tenemos la modalidad indirecta y la directa. La modalidad indirecta, generalmente trabajan y atienden a estudiantes con dificultades generales y específicas, dice, en el subsistema de educación regular a partir del tercer año de escolaridad. ¿Quiénes lo hacen esto? En educación regular, los maestros, dice, con el asesoramiento y apoyo, de un equipo multidisciplinario, dice, ¿no? Generalmente, quienes forman el equipo multidisciplinario en lo que es educación regular, estará formado por la comisión pedagógica, ¿no? Puede ser una comisión pedagógica.
Evelyn dice, debido a la coyuntura en la que se encuentra el centro, en su mayoría las familias de los niños son de padres separados, dice, padres solteros que se dedican al trabajo dejando a sus hijos a terceras personas. Por ello, a veces el aprendizaje se debe llevar mediante otros medios alternativos, retener a los niños con dificultades de aprendizaje. Bien, gracias, Evelyn. Entonces, por falta de tiempo y trabajo, muchos de los papás es que descuidan, nos dicen, ¿no? Este acompañamiento que deberían de hacer. Bien, en esta modalidad indirecta, lo ideal es un equipo multidisciplinario, dice, ¿no? Para poder hacer ya el diagnóstico de los estudiantes. El maestro dentro de educación regular puede identificar o puede detectar y puede identificar. Pero ya este equipo multidisciplinario especialista hará lo que es el diagnóstico, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hará la derivación para que pueda tomar una de estas dos modalidades, que puede ser la indirecta o también puede ser la directa. En el caso de la modalidad directa, en la modalidad directa ya se da a estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje que ya han sido derivados de las unidades de educación regular a las unidades de educación especial, ¿no? Este equipo multidisciplinario, dice, está integrado por psicopedagogos, psicólogos, un trabajador social, neurólogo, en lo posible fonoaudiólogos, ¿no es cierto? Estos van a permitir identificar, dice, las causas que podrían estar ocasionando las dificultades de aprendizaje al estudiante. ¿En qué consiste este trabajo? Va a realizar, dice el maestro, realizará las estrategias metodológicas individualizadas y la asistencia de los estudiantes con dificultades específicas se va a realizar en turno alterno. Entonces, una vez que ha sido diagnosticado por este equipo multidisciplinario, el estudiante va a continuar dentro de lo que es educación regular, dependiendo el grado de dificultad, ¿no? Permanece en lo que es educación regular, pero con el acompañamiento de una especialista que puede ser pues una psicopedagoga o una psicóloga. Y también debe asistir en turno alterno a estos centros de aprendizaje especial. Se dice, esta educación no tiene que interferir en el proceso educativo. O sea, si va en la mañana al colegio, en la tarde tendrá que ir a este centro educativo. Y para esto, pues, cumplen ciertas cargas horarias, como veíamos, está la modalidad indirecta, por ejemplo, está formado por una asesoría y apoyo técnico pedagógico, la indirecta, lo que es en el colegio, ¿no es cierto?, de educación regular. ¿Qué van a hacer? Tienen las atribuciones, por ejemplo, de sensibilizar a lo que es la eh, comunidad educativa a partir de la detección e identificación, pues van a orientar ese equipo multidisciplinario al resto de los maestros de la comunidad educativa. Una vez que hayan detectado, apoyarán con orientaciones, dicen, ¿no es cierto?, a lo que son, si han detectado estas señales de alerta, pues van a informar al equipo pedagógico que se va a encargar de trabajar con un equipo multidisciplinario. ¿En qué consiste la atención preventiva? Estos van a realizar, dice, capacitaciones, diálogos, entrevistas. eh, la función básica de cada uno de los maestros siempre va a ser la nivelación de los estudiantes. También nos hablan de una trayectoria educativa, que es la documentación, dice, organizada del estudiante, que conste ahí que ha pasado todo un proceso, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Dirá qué se ha hecho primero,
quién ha detectado, cómo han identificado, cómo han detectado, quién ha dado el diagnóstico. Entonces se debe presentar y tener un CARDEX de seguimiento de este estudiante. Y finalmente tendremos la transición y el acompañamiento de las dificultades específicas, ¿no? Entonces, todas estas acciones deben ser realizadas en lo que es la modalidad indirecta y la modalidad directa. Esto ya está, dice, con preferencia formando pues un equipo multidisciplinario con especialistas. Que mejor si se cuenta, por ejemplo, con psicólogos, pedagogos, neurólogos, para que ellos puedan dar un diagnóstico específico para su atención. Identifican, también tienen las acciones de prevenir de estas dificultades, hacen un diagnóstico psicopedagógico. Además que esto debe ser permanente, ¿no? Dentro de la carga horaria, por ejemplo, de la modalidad indirecta, cumple 48 horas en la modalidad indirecta y 60 horas en la modalidad directa, que sería una carga total de 108 horas, ¿no? 108 horas que se estaría cumpliendo en los centros donde estos niños pudieran asistir a lo que es la atención especial. Y tenemos estas etapas en las modalidades de atención. Como ya habíamos visto cuáles son las acciones que se realizan, sensibilización. En primer momento, siempre, tanto en la modalidad indirecta como en la directa, habrá una etapa de sensibilización a la comunidad educativa donde puedan, por ejemplo, ver quiénes van a ser los responsables, hablar con los padres de familia, sensibilizar sobre el problema que está ocurriendo con el estudiante. Después se hará la detección, la identificación, se trabajará de manera individual, dice, también de manera grupal. Todas estas etapas y modalidades de atención están dentro de lo que son los documentos de trabajo de lo que es educación especial del Ministerio de Educación, ¿no? Incluso nos propone aquí, nos propone, después vamos a ver, nos propone un horario de atención para estos estudiantes. Entonces aquí ya está por días cómo van a seguir en una rutina específica con una modalidad directa y una modalidad indirecta, ¿no es cierto? Para los estudiantes. Y como les decía, para la detección de estos estudiantes, lo ideal es trabajar con un equipo multidisciplinario formado por todos estos especialistas para poder detectar de manera que no podamos nosotros como educación regular, por ejemplo, como decía la profesora, no podemos dar un diagnóstico nosotros. Llegaremos hasta la identificación. Después derivamos y esperamos el diagnóstico de los especialistas para poder tratar a estos estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de ingreso y conclusión a este programa de los estudiantes? Primero, para que vayan a estos centros de atención de dificultades de aprendizaje, dice, debe ser derivado por la maestra o el maestro del aula de educación regular. Hay también unos formularios de derivación que estos deben estar firmados por la maestra, dice, por la maestra, el padre o madre de familia y incluido el director, que lleve un sello y una firma de mm, verificación, ¿no es cierto?, de refrendación para decir que se le está enviando y necesita una atención especial. Y para que puedan terminar, una vez que hayan empezado esta formación, dice, el estudiante debe lograr los objetivos holísticos que expresan la superación de las dificultades. O
sea, cuáles son los objetivos holísticos. Se le evaluará en todas las dimensiones, como hemos visto, ser, hacer, saber y decidir, ¿no es cierto? Este proceso, dice, es avalado con la realización de un informe pedagógico final. O sea, un estudiante puede estar 1 año, puede estar 2 años, dependiendo de cómo vaya el avance de sus dificultades, cómo vaya mejorando, ¿no es cierto? Y para que pueda terminar, tiene que tener un informe pedagógico. ¿Y cuáles son las condiciones para que puedan abrirse estos centros de educación especial? Entonces, nos dice en la Constitución Política del Estado, el artículo 25, nos dice que deben contar con una acreditación del servicio de dificultades en aprendizaje. Además, deben tener un registro, ¿no es cierto? Un RUE que todas las unidades educativas tienen. Deben tener un proyecto técnico pedagógico relacionado con programas de atención. Además que deben emitir un informe de demanda. Si yo quiero abrir, por ejemplo, en un distrito, eh, debo tener un informe que diga que hay esa necesidad de la apertura de este centro educativo que no hay en la zona, ¿no es cierto? Este centro debe estar, dice, ubicado en área dispersa o concentrada también. Se puede solicitar por las instancias correspondientes y la ampliación del servicio de dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que tener un previo proyecto, además, seguramente hacer un diagnóstico, una investigación en la zona donde queremos abrir. Puede ser que haya varios centros educativos de educación regular que quieran derivar. Entonces, con toda esta documentación es que se puede acreditar estos centros de educación especial. Bien, entonces estamos aquí ya terminando de lo que es las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. La siguiente clase veremos lo que son las adaptaciones, las diferentes estrategias que podemos trabajar dentro del aula. No sé si está ahí, tienen alguna pregunta o algo que alguien que quiera participar. Si no, estaríamos terminando. Bien, entonces creo que no hay ninguna pregunta más, ninguna duda o algún aporte. Agradecerles por la atención. Terminamos con esta frase que dice cuestión de actitud, dice, ¿no? Habilidades diferentes y nuestra fuerza. Entonces, aprender a detectar esas debilidades para volverlas fortalezas y que el aprendizaje sea además cooperativo. Una dificultad puede ser también una fuerza para poder apoyar a otros estudiantes, ¿no es cierto? Muchas gracias entonces, señores diplomantes, por la atención y hasta la siguiente semana. Muchas gracias, Listen, a usted. Pase buenas noches. Muchas gracias, Roxana, por la participación. Gracias, que tengan buenas noches. Buenas noches.